Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga grandemente este domingo del Señor, día del Señor. Amén. Si no todos, una gran cantidad de personas en el mundo han expresado, expresan y expresarán un pensamiento como este: esto es un calvario, no lo puedo soportar. Esa palabra, hermanos, calvario, viene del latín calvario. Y todos podemos quizá entender o querer entender el significado de esa palabra, aunque esa palabra en sí no aparece en la Biblia, escrito como calvario. Amén. La Biblia utiliza esa palabra por el significado, y tal como el hermano leyó en Juan 19, versos 17 al 18, presenta el momento cuando nuestro Señor Jesucristo se dirigía al monte de la calavera, que en hebreo es Gólgota. ¿Oyeron? Se dirigía al monte de la calavera, que en hebreo es Gólgota. Calvario. En latín es Calvario. ¿Qué significa? Calavera o cráneo. ¿Por qué razón se le llamaba el monte de la calavera? Algunos autores piensan que el monte en sí tenía la forma de calavera, pero principalmente el que más peso tiene era que era el lugar de los condenados. En ese monte era donde se ejecutaban a las personas por parte de los romanos, y por doquiera usted podía ver cráneos. Estaba lleno de cráneos. Era casi como un sepulcro de personas condenadas, que principalmente eran malhechores, eran personas destinadas a merecer su castigo, era la muerte. Cuando hablamos de Calvario, hermano, pensamos siempre que, por ejemplo, pasamos al siguiente. Un atleta llega a la meta, pero llega agotadísimo, casi muriendo. Especialmente las personas que practican atletismo tienen que prepararse muy bien, dependiendo de cuántos kilómetros tienen que recorrer, unos más que otros. Casi la mayoría llegan exhaustos y piensan que se van a morir. Llegan así, casi muertos. En una ocasión uno de estos atletas mencionó así: esta carrera fue un calvario. Y siempre escuchamos a las personas: mi vida es un calvario, mi matrimonio es un calvario. Escuchamos calvario, calvario aquí, calvario allá. Pero ¿estamos utilizando correctamente el término? ¿Será eso lo que la Biblia enseña sobre Calvario? El Señor Jesucristo fue camino al Calvario. ¿Por qué? Porque fue hacia el monte de la calavera, al monte donde iba a ser ejecutado el Señor Jesucristo, y a la vez también en ese momento fue ejecutado dos personas más, dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Pero siempre la connotación que utiliza la mayoría de las personas es que Calvario es sufrimiento. Calvario es: no lo puedo soportar. Aunque en cierta medida, para llegar al Calvario, al lugar de los muertos, al lugar destinado para aquellos reos condenados, Jesucristo tuvo que atravesar un valle de lágrimas. Realmente, para Jesucristo, ni para Dios nuestro Señor,
lo importante es el sufrimiento. Vamos a ver hoy, hermano, que lo importante es el Calvario. Lo importante es morir a nuestro yo, morir a nuestro ego. El hacer tu voluntad me ha agradado, dijo el Señor Jesucristo. Vamos a orar. Bendito Padre, venimos a ti, Señor, con todas nuestras cargas. No tenemos, Padre, palabras como expresarte nuestro profundo agradecimiento, donde tu mano poderosa ha intervenido y nos ha ayudado, Señor, a seguir adelante. Pero no queremos ser un barco sin brújula. Queremos que todas las cosas que nosotros hacemos, Señor, puedan tener un propósito, puedan tener un objetivo principal, un porqué nosotros, Señor, estamos aquí, adorándote en espíritu y verdad. ¿Por qué es tan importante el hacer tu voluntad, Señor? Ilumínanos, Señor, así como tu Hijo Jesucristo nos mostró el camino, que eso no se pierda, que podamos, Señor, de hoy, en este día, entender qué es el Calvario que tú quieres para nosotros. Te lo imploramos todos, Señor, agradecidos. En el nombre de Jesús, tu amado Hijo. Amén. Amén. La palabra Calvario, ya sabemos entonces, hermanos, como dice Juan 19, versos 17 al 18, tiene la connotación de calavera. Calvario es calavera o cráneo. En hebreo, ustedes han oído el Gólgota, ¿verdad? ¿Cuántos aquí han escuchado esa palabra que es el Gólgota? El Gólgota. Pero ¿cuánto hemos investigado qué significa el Gólgota? Es lo mismo que el Calvario. Y no utilizamos y no encontramos en la Biblia que diga Calvario, pero es porque viene del latín. Se utilizó en latín. Recuerden que la Biblia hubo unas ediciones que se hicieron en latín y por lo tanto quedó la palabra Calvario. Y de ahí entonces, hermano, cuando vino la traducción ya para lo que nosotros utilizamos, Reina Valera, no utilizaron el término Calvario, sino calavera o polvo en hebreo. Así que es para que sepamos, hermano, que eso es muy importantísimo. Y también, hermano, que en ese lugar donde quedaba Jerusalén, alrededor de Jerusalén habían varios montes muy importantes. Estaba también el monte de los Olivos, que hoy vamos a hablar algo de eso. Estaba el Calvario. También estaba un depósito de basura al lado izquierdo, creo, de Jerusalén, de las murallas, que las personas depositaban sus basuras ahí, porque le echaban azufre. Y ese era el Valle de Hinnom. El Valle de Hinnom, y se le denominaba también el Gehenna, refiriéndose al infierno. Jesucristo lo utilizó como un ejemplo de lo que es el infierno, que las llamas nunca se apagan y el gusano nunca muere. ¿Por qué? Porque en ese momento ahí se depositaban la basura, todos los desperdicios, siempre había algo que se movía ahí en esa basura, pero se quemaba. Pero era una imagen de lo que era el infierno, es una imagen. Entonces todas estas cosas estaban alrededor de las murallas de Jerusalén, el templo. Lo curioso de todo esto, hermanos, que también en la historia, en esa área se llamaba el territorio de Moriah. El territorio de Moriah era el lugar donde Abraham y su hijo llegaron con un propósito. ¿Cuál era el propósito, hermano? Dios le mandó que, diríamos, sacrificar a su hijo, ¿verdad? A su único. Pero en realidad el propósito era otro: hacer la voluntad de Dios. El propósito de Dios no era que matara a su hijo, sino ver que Abraham hiciera la voluntad de Dios, no cuestionar la voluntad de Dios, hacer la voluntad de Dios. Porque la Biblia nos enseña que en el momento en que ya iba a descargar el cuchillo, con su hijo obediente, porque el hijo no preguntó ni chistó: papá, ¿qué está pasando? Él se puso ahí.
sobre la leña, donde iba a ser sacrificado. La Biblia dice que Abraham venía con el cuchillo bajando, no es que amagando, no, él no estaba amagando. Él bajaba el cuchillo y un ángel del cielo. Usted se imagina esa escena, hermano. Abraham iba a hacer la voluntad de Dios. Bajando el cuchillo y el ángel detiene, no lo hagas. Si el ángel no lo hubiera detenido, mátale. Pero él tenía tanta fe que decía que Dios era tan poderoso que él lo volvía a revivir. Creía en la resurrección, que nadie le había predicado de resurrección. Pero Abraham creía en la resurrección, hermanos. Imagínense, aquí se le predica a muchas personas, viene el día del juicio final, viene Jesucristo y todos los que están en las tumbas resucitarán, tanto los buenos como los malos, algunos para vida y otros para condenación. Pero era tanta la relación de Abraham y la confianza con Dios que él creía en la resurrección. Él creía, hermano, eso lo dice en el libro de Hebreos. Él creía, de forma figurada, que su hijo volvería a la vida. Entonces, él realizó esa voluntad de Dios, esa fe que demostró Abraham en el monte Moriah, que no es casualidad, hermano, fue el mismo sitio donde Cristo fue crucificado. Porque el propósito del Señor era llevar a Cristo a ese sacrificio. A ese sacrificio. Abraham fue un tipo del Padre Celestial, Isaac el tipo de Jesucristo. Estaba reflejado ahí en esa parte de la acción de Abraham con Isaac. Ahora, hay personas que piensan que cuando hablamos de Calvario, esto es un Calvario, pensamos solamente en la parte de lo que nos cuesta, de lo que nos sacrificamos. A mí nadie me agradece nada. ¿Qué Calvario en mi vida? Y expresamos una otra vez. Pero en realidad la Escritura menciona de que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos, ¿dónde? En el reino de Dios. El ser atribulado dentro del reino de Dios, hermano, dentro de la iglesia, de la familia del Señor, no es nada en el cual tengamos que sentirnos orgullosos o que estamos haciendo algo de más. Simplemente, si el Señor así permite que tengamos que ser atribulados, habrá que hacerlo. Porque nuestra meta no es decir, el que más es atribulado es el más santo. Eso no es así. Lo importante es, según nuestra fe, hermanos, y nosotros soportamos todas esas tribulaciones, es para poder llegar a nuestro Calvario. Y vamos a ver un poquito más de esto. Camino al Calvario es el tema de hoy, hermanos. Y la primera parte de este camino al Calvario es ¿dónde comenzó Cristo? ¿Dónde comienza usted y yo? Getsemaní. Vamos a ponerlo otra vez. Getsemaní. Para Jesucristo, hermanos, comenzó su camino, no el Calvario, su camino al Calvario, a su muerte, en el Getsemaní. ¿Qué encontramos ahí en ese Getsemaní? Vamos a ver lo que declara Mateo 26, verso 36 al 39. Mateo 26, verso 36 al 39. Veamos algunos detalles. Después pasaremos a otro pasaje de Lucas. Pero por ahora vamos a ver Mateo 26, verso 36 al 39. Jesús ora en Getsemaní. Entonces llegó Jesús con ellos, o sea, con sus discípulos, a un lugar que se llama Getsemaní. El término Getsemaní viene porque ellos fueron al monte de los Olivos y había un jardín
en especial que era denominado como Getsemaní. Y ese término Getsemaní también tiene que ver con el término olivo, donde se presionaba el olivo. Entonces, ese era el lugar que encontraron para buscar esa fortaleza. El Señor Jesucristo buscó ese lugar con sus discípulos para buscar fortaleza espiritual, para lo que le venía, que él sabía que venía ya ese camino al Calvario. Entonces, llegó Jesús con ellos a Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí. Pongan atención, hermanos, que llegan a Getsemaní. No le dice: durmaos aquí. Cuando venimos a una vigilia, hermano, aquí nunca le vamos a decir: vayan acomodándose, hermanos, por la vigilia, vayan a dormir. No, en la vigilia no se viene a dormir. Debemos venir a batallar espiritualmente. ¿Amén? Tenemos que venir a una batalla. Cada vez que venimos a una vigilia, hermano, venimos a una batalla. Imaginemos ese Getsemaní. Entonces, no sé a qué hora, eso fue después de la cena que tuvo el Señor con sus discípulos, pero llegaron a ese lugar. El Señor dice: vamos a Getsemaní, me gusta ese jardín. Quizá era muy pacífico, a lo mejor pegaba una brisita agradable, había muchas cosas. Pero Él le dice: sentaos aquí. Él no le dice que vayan a dormir. Entre tanto que voy allí, así que le está mostrando, voy allí y oro. Algunos dicen que era como un tiro de piedra, o sea, que uno tiraba la piedra, donde llegaba la piedra, él se tomó una distancia y llegó a orar allá, y ellos estaban acá. ¿Qué es lo que pudiera pensar el Señor Jesucristo por iniciativa personal de los discípulos que debieran hacer en ese momento en que están acompañando al Señor? Lógicamente que ellos también tendrían que orar. Pero a veces, hermano, como ocurre también a veces en la iglesia, si no se nos da indicación de hacer algo que es tácito y sobreentendido, muchas veces no lo hacemos. Sabemos que tenemos que orar uno por otro, ¿cuántas veces lo hacemos? Sabemos que tenemos que orar por la obra del Señor, ¿cuántas veces lo hacemos? Algo tácito y sobreentendido. Y muchas veces tenemos que decir: hermanos, oren por la campaña. Hermanos, oren por los hermanos enfermos. Así, etcétera, etcétera. Pero eso debe ser algo tácito y sobreentendido. Tenemos que orar los unos por los otros, ¿verdad? Vamos a orar por todos. Entonces el Señor Jesucristo, versículo 37, dice que ahora fue y tomó personalmente a ciertos discípulos, y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste. Miren la expresión esta, hermano, algo tremendo. Hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. O sea, Él está pidiendo: acompáñenme porque estoy muy triste. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro. O sea, Él, hermano, boca a tierra, Él se postró. Él no se arrodilló solamente. Lo que hizo el Señor para acercarse al Padre Celestial fue totalmente en el rostro al suelo. ¿Lo vemos? Rostro al suelo totalmente. No solamente se arrodilló, se humilló totalmente. Y vamos a ver todo esto, qué significa. Y dice así: yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Camino al Calvario, comenzando aquí en el Getsemaní, se inicia, hermano, ese camino al Calvario con una batalla que es en hacer la voluntad de Dios o nuestra voluntad. Jesucristo cuando vino a la tierra, vino a representar al nuevo hombre. Jesucristo nos representó, hermano. Él vino a tomar nuestro lugar. Y por lo tanto, Él tenía que mantenerse obediente al Padre en todo.
Y por lo tanto, hermano, en ese momento Él está representando lo mismo que cualquier ser humano. Por eso habla ahí de que Él sintió gran tristeza. Como ser humano, sintió, hermano, el peso de lo que le venía encima. Porque Él sabía totalmente, hermano, lo que le iba a acontecer adelante. Todo el sufrimiento antes de llegar al Calvario y la ejecución que se le iba a hacer injustamente allá en el Gólgota. Y es la batalla, el Getsemaní de Él. Pero también, hermano, cada uno tiene un Getsemaní. Todos tenemos un Getsemaní. Todos debemos tener un Getsemaní que tiene que ver como Cristo también lo hizo en el hacer la voluntad de Dios o en el agradarme a mí mismo. Cuando queremos hacer la voluntad de Dios, hermano, antes de hacer la voluntad de Dios, tiene que haber el querer agradar a Dios. Porque si no queremos agradar a Dios, aunque hagamos la voluntad de Dios, no está bien. Porque podemos hacerlo por muchas causas, pero no por la razón que es. Uno tiene que hacer la voluntad de Dios porque me agrada hacer la voluntad de Dios. Porque estamos, hermanos, conectados con el Señor. Porque nos place agradar al Señor. Entonces, hermanos, aquí el Señor refleja nuestra humanidad. Refleja lo que somos cada uno. Nuestro carácter. Y ese carácter, hermano, tenemos que ponerlo bajo la voluntad de Dios, a la disposición del Señor. Desde que el Señor Jesucristo vino al mundo hasta el último día de vida, Él siempre buscó hacer la voluntad del Padre. En ese Getsemaní, hermanos, encontramos que Él pidió auxilios, pidió la ayuda de los más cercanos, buscó a Pedro y a otros discípulos. Pero ¿qué ocurrió ahí, hermano? Les fallaron. Estaban cargados de sueño. La Biblia dice que los discípulos todos, sin exceptuar a Pedro y a los demás, todos estaban cargados de sueño. ¿Cuántas veces hemos estado cargados de sueño? Pero imagínense que era el Señor Jesucristo y no pudieron aguantarse el sueño. Les falló. La mano del hombre les falló. Pero más adelante, hermanos, si vemos en Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 22, nos aclara algo muy importante cuando Jesús estaba orando. Versículo 40, vamos a leer del 41, del 41 al 43. Miren lo que ocurrió ahí, también en Getsemaní, lo mismo. Versículo 41. Y Él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, como le había dicho hace un rato. Y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Al Señor le fallaron los humanos. Y Él 2 veces hizo esa ida a orar a Dios, al Padre. En una vez lo cayó durmiendo, que otra vez regresó, después lo despierta. Y dice el versículo 43, y se le apareció un ángel del cielo. ¿Para qué, hermanos? Para fortalecer. ¿Cuántas veces le han fallado las personas? ¿Cuántas veces nos han fallado los hombres? ¿Cuántas veces le hemos pedido a alguien: ayúdame, dame fuerza, ilumíname, acompáñame? Cuando alguien le falla, hermano, por muy que sea alguien de cercano a usted, como lo hizo Pedro y los demás con Cristo, y le fallen, no se desanime. Recuerde que Dios tiene su Getsemaní. Y la solución es persistir en la oración, como lo hizo Cristo. Orar sin cesar. Y la respuesta, hermano, que vamos a tener siempre va a ser: un ángel del Señor nos fortalecerá. Amén. Un ángel del Señor nos va a fortalecer siempre.
Es bueno si un amigo de cuando en cuando nos da un abrazo, un amigo nos ayuda, nos alienta, eso puede darse. Pero hermano, realmente cuando uno más necesita eso, a veces nos dan abrazos de vicio en el momento que estamos contentos, estamos bien. Pero cuando estamos en sufrimiento, cuando estamos mal, no encontramos a nadie. Nadie nos viene a ver. Pero está el Señor. Amén. Y Dios siempre envía a su ángel. ¿Cuánto han pedido así? Señor, envía tu ángel. Es importante confiar en Dios antes que en los hombres. Porque Dios nunca nos va a fallar. Pero no por eso vamos a condenar a la humanidad. No por eso vamos a decir este es un mal hermano. Simplemente que los seres humanos somos como somos, hermano. Pero hay que mejorar. Hay que perfeccionarse. El perfecto solamente será Dios. Y gracias a eso, hermano, porque si no, ¿cómo haríamos, hermano? Los momentos de sufrimiento. Camino al Calvario, hermano, todos tendremos nuestro Getsemaní. Todos tendremos esa experiencia. Lo importante aquí, hermano, es que nuestro Getsemaní es nuestra primera batalla para ir hacia el Calvario. La batalla de la voluntad. El Señor Jesucristo dijo también, mi comida es hacer la voluntad de Dios. También digo, mi Padre trabaja y yo también trabajo con Él. El trabajo del Señor Jesucristo era hacer la voluntad de Dios. Dos cosas que son importantes en la vida, la comida y el trabajo. Sin trabajo no hay comida, ¿verdad? Pero dice el Señor que más importante que esto es hacer la voluntad de Dios. Es lo más importante. Todo lo demás vendrá por añadidura. En segundo lugar, hermano, tenemos la siguiente. Operador. Se me durmió un operador. ¿Se acuerdan de ese episodio? Un corte de oreja, no era un corte de pelo, era un corte de oreja. Lo hicieron ahí. ¿Sí? Porque pueden pensar que alguien llegó y le iba a hacer el corte de pelo, pero se le fue la mano. Vamos a enfrentar camino al Calvario, hermano. Enfrentar actitudes hostiles a nuestro alrededor. Tener personas que debieran hacer la voluntad de Dios y de repente no lo hacen. Nos sentimos mal, nos sentimos, hermano, que estamos como solos. Y aquí vemos, hermano, el episodio cuando ahí mismo en Getsemaní llega una tropa de gente a buscar a Cristo con palos y preguntando quién es Jesús. Y ya lo identificaron de salida porque vino alguien específicamente a darle un beso. Y con un beso traiciona al maestro. Seguidamente, los discípulos iban con espadas. Ahora uno diría, ¿por qué el Señor permitió que ellos fueran con espadas? Porque si nosotros hemos sido enseñados por el Señor, enseñados por Cristo, vale la redundancia, debiéramos saber cuál es la voluntad de Dios. Y el Señor Jesucristo permitió que ellos llevaran su espada para que tomaran la decisión si confiaban en Dios o si confiaban en el hombre. Y cuando vieron a la tropa venir, Pedro, porque fue Pedro el que cortó la oreja, Pedro se adelantó y metió su espada. Pero vemos, hermanos, Jesucristo lo reprende. Basta eso, guarda tu espada. Y lo defiende, porque ninguno perdió. Ahí no nomás que atraparon a Cristo, Él defendió a sus ovejas. Salieron dispersas, pero Él defendió a sus ovejas. Yo soy Jesús, yo soy el responsable, llévenme a mí. Pero miren lo que hace Cristo. Él no dejó al hombre con la oreja herida. Él tuvo misericordia. El cristiano, hermano, camino al Calvario,
demuestra por sus obras lo que Cristo hace en su vida. Y predica la bondad de Dios. Predica que somos hijos de misericordia. Porque Dios es nuestro Padre, es misericordioso. Y siempre, hermanos, debemos tener presente esa acción de Cristo. Cuando lo abofeteaban, Él no devolvía bofetada. Cuando lo maldecían, Él bendecía. Estas son las actitudes que debemos tener siempre. No reaccione como la que tuvo Pedro en ese momento, que le cortó la oreja a un siervo del sumo sacerdote. Debemos siempre seguir el ejemplo que nos da el Señor Jesucristo. También, hermanos, dentro de esas actitudes negativas, el mismo Pedro hizo dos malas. La otra mala que hizo Pedro fue negó al Señor. Camino al Calvario, Cristo ve a uno de sus discípulos amados que le niega. Pero entonces vemos a Cristo también, en medio de su aflicción, que se encontraba con un juicio. Cuando canta el gallo, Él mira a Pedro. Pedro mira a Cristo. ¿Cuál es nuestra mirada, hermanos, ante las personas que nos traicionan, ante las personas que nos niegan, las personas que no nos apoyan? Muchas veces, humanamente, podemos utilizar reacciones humanas, pero no es la enseñanza de Cristo. Cristo quiere, hermanos, que tengamos una mirada de perdón. A donde quiera que vayamos siempre, hermanos, debemos imitar a Cristo en cuanto a esa parte del perdón. ¿Cómo es nuestra mirada? Debemos hacerlo correctamente. Quiero que leamos algo al respecto de esto, hermanos, lo que dice Judas, el libro de Judas, capítulo 17, del 17, Judas 17, al 23. Y vamos a poner atención a esta parte. Casi todo lo que hemos visto aquí en esta parte, camino al Calvario, lo que debemos ser como verdaderos cristianos y lo que no debemos ser. Judas 17 al 23. Pongamos atención a lo que dice el Señor. Pero nosotros, ¿verdad? Los cristianos, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan división, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Algunos que dudan, convencedlos; a otros salvad, arrebatándoos del fuego; y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Nosotros, hermanos, tenemos una misión de ayudar a aquellas personas que están lejos de Dios. Buscar siempre cómo acercarles. Algunas personas pueden ser nuestros familiares, otros pueden ser compañeros de trabajo, otros pueden ser miembros de la iglesia que se han alejado. Hay muchos casos. Hay hermanos que andan mal y se están congregando. ¿Qué dice la Biblia sobre estos casos, hermanos? Lo que dice la Biblia es que no debemos estar en murmuraciones, sino que tenemos que buscar una solución. Lo que dice la Biblia es que la responsabilidad es de todos, no solamente de unos cuantos y no solamente de los líderes. Esta es una responsabilidad de la familia de Dios. Si vemos que alguien consideramos que no anda correctamente, con mansedumbre debemos acercarnos a ese hermano o a esa hermana y aclarar las cosas con la palabra de Dios.
Porque esa es otra cosa importante, hermano, que debemos tener claro. Todo lo que está revelado aquí, en este libro que llamamos la Biblia, es verdad. Aquí solo hay verdad, aquí no hay mentira. Y muchas veces oímos la verdad de Dios, la oímos, pero no la queremos obedecer. Y eso es bien perjudicial. Vamos a pasar a otro. El otro punto, hermano, hacia el Calvario es cuando Cristo tiene que enfrentar el juicio de una manera injusta. En Marcos 14:1, la Biblia declara que esto fue un juicio preparado con toda la intención de matar a Cristo. No se estaba buscando la verdad, simplemente era una manera de buscar condenar al Señor Jesucristo. Dice así, Marcos 14:1. 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, y buscaban los principales sacerdotes, óigase bien, los principales sacerdotes y los escribas, cómo prenderle por engaño y matarle. Y decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. Así que ellos, por medio de engaños, su objetivo era matarle. No buscar la verdad, sino que simplemente su objetivo era eliminar a Cristo, porque él andaba predicando la verdad. Injustamente deciden condenarlo. Inclusive, hermano, lo hicieron de una manera incorrecta, pero todo el mundo se quedó callado porque hicieron un juicio de noche. Los juicios que se hacían normalmente eran de día, para que todo estuviera, ¿verdad?, todo el mundo viendo el juicio y sabiendo de qué se trataba. Esto lo hicieron solamente entre ellos y lo hicieron de noche y decidieron matarlo. Aquí, hermano, quiero que nada más reflexionemos en este camino al Calvario. La Biblia enseña de que debemos ser personas justas. Amén. Todos debemos ser justos delante de Dios. Debemos ser santos y justos. Pero ser justo no significa que seamos jueces. Vamos a leer lo que dice Santiago, capítulo 4, Santiago 4, 11 al 12. Santiago 4, verso 11 al 12. Juzgando al hermano, capítulo 4, versículo 11 al 12. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, aquí cuando habla de juzgar, habla de lo que hicieron los fariseos, los sumos sacerdotes, dispuestos a condenar. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley. O sea, yo no estoy siguiendo la ley, sino juez. Nos convertimos en jueces. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder, o sea, puede salvar o condenar. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Amén. Hay que tener mucho cuidado. Podemos siempre llevarnos por las apariencias y hacer conclusiones. Y eso hay que evitar. A veces puede ser verdad, pero si es verdad, hermano, no somos tampoco llamados a condenar a nadie. Porque solamente Dios es el que condena. Nosotros tenemos que ayudar al prójimo, al que está fuera de la iglesia y al que está dentro de la iglesia. Ayudarnos, pero no condenarnos. Porque no conocemos la historia de cada uno en completo para decir, esa persona podía evitar esto, esta persona podía evitar lo otro. Solo el Señor conoce nuestros caminos. Hay que orar por los que están en esas situaciones, para que el Señor sea el que tome las medidas.
Vamos a la conclusión. Primera de Pedro, hermano, capítulo 2, verso 21 al 25. Quiero que tengamos claro, hermano, el Calvario tiene un significado, que es la muerte. Y lo que Dios quiere que hagamos morir en nosotros es al hombre pecador. Dios quiere que cedamos nuestra voluntad absolutamente a Dios. Pero para que eso se logre, hermano, tenemos que hacer morir nuestro ego, nuestro orgullo. Eso es lo que obstaculiza poder relacionarnos con Dios, para poder hacer toda la voluntad perfecta de Dios. A veces queremos solamente decir, ¿cuánto es la voluntad de Dios? Queremos que Dios diga solamente una voluntad. Pero en la palabra, hermano, tenemos que estudiar la palabra de Dios para ver todas las cosas que Dios quiere que hagamos. La santidad no es lo único que Dios quiere que hagamos. Dios quiere que andemos en santidad, pero también quiere que andemos en justicia. Dios quiere que ayudemos al prójimo. Hay muchas cosas que Dios quiere. Dios quiere que obedezcamos, ¿verdad?, su adoración, la manera en que se le adora, la manera en que se predica la palabra y muchas cosas más. No podemos decir solamente una sola cosa Dios quiere que haga. Ahora, dice aquí en 1 Pedro 2, para ayudarnos un poco, 21 al 25, pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis su pisada, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Quién es ese, hermano? Dios, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanado, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Esta última expresión, hermano, tenemos que contestarla con sinceridad. Queremos que Cristo sea el obispo de nuestras almas. Y os habéis vuelto al obispo de vuestras almas, al pastor, el verdadero pastor, el sumo sacerdote, el que nos guía hacia la patria celestial. Tenemos que tomar la decisión: o seguimos a Cristo verdaderamente, o simplemente no lo quiero seguir. Conclusión: 1, nuestro calvario es morir al hombre pecador, nuestra voluntad cederla. Ese es el objetivo del calvario. No es el sufrimiento. Calvario no es el sufrimiento. El objetivo es llegar a morir al hombre pecador. No importa cuánto sufre uno más que el otro. Yo no estoy apresurado a que yo quiera sufrir más que todos. A mí no me interesa qué tanto sufro por otro, en el sentido de que sufro más que otros. Lo que me interesa es que yo muero al hombre pecador, en el nombre del Señor, porque no es por mis obras, porque se vería el sacrificio humano como algo que yo estoy haciendo como si fuera Cristo. No me interesa eso. Si el Señor quiere que yo sufra por algo, yo sufriré por causa de Cristo. Eso sí es la voluntad del Señor. Pero lo principal es que yo vaya a mi calvario, a hacer la voluntad de Dios siempre. Nuestro Getsemaní. Nuestro Getsemaní, hermanos, todos tenemos nuestro Getsemaní. ¿Hay alguien que no tiene su Getsemaní? Porque lógicamente, hermanos, si no hay un Getsemaní, tampoco habrá un calvario. Nunca habrá un calvario. Cristo nos dio el ejemplo. Tenemos que tener nuestro Getsemaní. El Getsemaní es ceder nuestra voluntad, doblando rodillas, diciéndole al Señor:
yo me entrego a ti para siempre, Dios. Gobierna mi corazón. Tenemos nuestro ejemplo de bondad. Para llegar a ese calvario, hermano, se tiene que demostrar por nuestras acciones. Nuestras acciones no son las que nos van a salvar, pero van a reflejar de que hemos muerto al viejo hombre. Y que todo lo que hagamos para el Señor no será una carga. Porque así como Cristo hizo todo, por amor al Padre, por hacer su voluntad, todo lo que Dios demande de nosotros no será un agrado. Todo lo que Dios nos pida no será algo que nos será una carga pesada, sino que nosotros lo aceptaremos gustosamente. Y también tenemos nuestra verdadera justicia. Nuestra justicia es Jesucristo, y el único juez que condena es Dios. Nosotros somos justos, pero no somos jueces. Amén. Vamos a ponernos en pie, hermanos. Pedirle al Señor